Buen día, estudiantes de 10º año del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Bienvenidos a una nueva clase asincrónica, en esta oportunidad haciendo un abordaje temático acerca de las características de la China comunista. Vamos a analizar en la presente tutoría, cuáles fueron los inicios de esta nación dentro del comunismo, qué características tuvo China con la llegada de Mao Zedong al poder, la revolución cultural china, la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping al poder en China y los cambios que se van a dar dentro del perfil económico de China con la llegada de Deng Xiaoping, los procesos de liberalización económica. Todo esto en la presente tutoría. Esta clase, como todas las anteriores, tendrá una duración igual de 20 a 25 minutos. La duración tiene que ver principalmente porque estas son las recomendaciones que da la neurociencia para la duración de una exposición o una tutoría virtual, ¿no? De 20 a 25 minutos, ¿no? Es el tiempo promedio, es lo recomendable dentro de la neurociencia y por eso es que cada clase tiene pues ese lapso en el cual tratamos de hacer un abordaje temático y evidentemente poder evacuar las inquietudes que puedan surgir a la luz de la antología. Este tema responde de igual forma a las páginas de la antología, ¿no? Propiamente las páginas que van desde la página 85 hasta la página 98, así que los invito también a leer la antología, ir paso a paso con cada una de estas temáticas y evidentemente esto les va a ayudar mucho también en la elaboración de las tareas y asignaciones que ustedes tienen para esta materia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de China, de las características de China dentro del comunismo. Los inicios de China, los inicios de la China como nación comunista se remontan a 1917, año en que se desarrolla la Guerra Civil China, que va a enfrentar al norte con el sur, propiamente a el Partido Comunista Chino con el Partido Nacionalista Chino. No obstante, las constantes pretensiones que ha tenido Japón sobre la península de Manchuria en China, pues hicieron que en algún momento estos dos partidos políticos dejaran de lado sus diferencias para poder unirse en un frente común, con el objetivo de derrotar las pretensiones expansionistas de Japón propiamente, ¿no? De forma tal que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues se tienen que dejar de lado estas diferencias entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista en China para poder enfrentar las pretensiones expansionistas japonesas, que evidentemente van a quedar de lado una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Japón en este conflicto armado, ¿no? Concluida la guerra, se reanudarán los conflictos entre estas dos facciones, entre estos dos partidos políticos. Los nacionalistas fueron los que se vieron más perjudicados tras el fin de la guerra y esto de alguna forma fue provechoso para los comunistas, ya que con ello lograron ir expandiendo sus dominios y evidentemente haciéndose de más y más partidarios a su ideología. Los comunistas eran dirigidos por el líder político Mao Zedong, el cual tenía el apoyo de los campesinos y de la mayoría de la población china en sí. Había logrado acumular Mao un apoyo importante de diferentes colectivos sociales y eso fue clave dentro del triunfo del Partido Comunista dentro de la política china. En 1949, Mao proclama el nacimiento de la República Popular China. El nacimiento de la República Popular China. En ese sentido, los nacionalistas tuvieron que huir hacia la isla de Taiwán, que es una isla relativamente grande ubicada en la región meridional de China, en la zona sur de China, ¿no? Taiwán va a crecer como una isla claramente capitalista, mientras que China va a surgir como una nación con un perfil comunista. Tras la fuga de los nacionalistas, China tuvo su primer gobierno fuerte y unido en muchas décadas. Mao Zedong decidió consolidar su régimen y para ello lanzó un plan quinquenal en 1953.
Un plan quinquenal básicamente es un conjunto de estrategias de crecimiento económico, ¿no?, que están pensadas para desarrollarse en periodos de 5 años. Eso es un plan quinquenal. Siguiendo el ejemplo de Joseph Stalin, que era en ese momento el líder comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Siguiendo el ejemplo de Stalin, el énfasis se puso sobre la industria pesada y sobre la colectivización. Eso fue lo que hizo China. Básicamente copiar la misma idea que venía siguiendo la Unión Soviética en torno a lo que era el socialismo. En ese sentido, la empresa privada se abolió, es decir, se eliminó por completo. Las fábricas, los bancos y el comercio se nacionalizaron, es decir, pasaron a manos del Estado. Eso es parte de una estrategia para ir alcanzando poco a poco, de forma gradual, un sistema socialista, que era lo que venía tratando de estimular China, siguiendo los pasos de la Unión Soviética, claramente, ¿no? La década de 1950 estuvo claramente precedida por un aumento en el nivel de vida y un crecimiento económico de esta nación asiática. Mao Zedong decidió que la ruta soviética hacia el socialismo no era aplicable para China. ¿Por qué? Porque China tenía unas características y Rusia tenía otras características demográficas, políticas, sociales, económicas diferentes, de forma tal, incluso culturales diferentes, de forma tal que el camino hacia el socialismo no podía ser igual entre China y Rusia, de forma tal que Mao Zedong toma la decisión de básicamente hacer un viraje en su política económica, siguiendo siempre los parámetros del socialismo claramente, pero tratando de impregnarles evidentemente pues un sentido muchísimo más personalísimo. En ese sentido, Mao consideraba que China debía aprovechar principalmente su numerosa población y apelar a un crecimiento económico recurriendo a la mano de obra masiva. Eso era parte de los planteamientos de Mao Zedong para alcanzar el socialismo en esta nación asiática. En un principio, este sistema resultó verdaderamente exitoso para China. Ciertamente lo fue. Las diferentes comunas que se desarrollaron en gran parte de China lograron ir alcanzando un alto nivel de rentabilidad en los años posteriores. Había comunas que se dedicaban a la actividad agrícola, a la actividad industrial, a la actividad minera, etcétera, propiamente, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues ciertamente la estrategia de Mao fue exitosa desde el punto de vista económico. Esto hizo que el gobierno le exigiera pues cada vez más a la comuna, es decir, cada comuna evidentemente tenía que pagar impuestos al gobierno central, hasta que llegó un punto en donde las demandas del gobierno eran prácticamente irracionales para las diferentes comunas que se habían establecido en China, ¿no? Lo que llevó en ese momento a una hambruna generalizada en gran parte de la nación. Entonces, lo que en algún momento fue una estrategia exitosa para alcanzar el socialismo, se convirtió ciertamente en una medida bastante fugaz de crecimiento económico, y a la postre esto llevó a un estancamiento de la economía china. El gran salto hacia adelante, que era lo que planteaba Mao Zedong con esa política económica, el gran salto hacia adelante propuesto por Mao se había convertido entonces en todo un fracaso, generando un estancamiento económico en esta nación asiática. Hablemos ahora de la revolución cultural china propiamente. Bueno, tras el desastre del gran salto de Mao, la figura de Mao quedó relegada a un segundo plano. Ciertamente la imagen decayó, la imagen de Mao Zedong dentro de la política china se va a desplomar tras el fracaso de esa política económica que venía desarrollando China años atrás. Entre tanto, Liu Xiao y Deng Xiaoping asumieron el mando, apelando a una política socialista más práctica, que planteaba una mayor eficiencia económica. No obstante, Mao Zedong quería escenificar su regreso a la política China, su regreso a seguir teniendo esa imagen poderosa y emblemática dentro de la política china. Mao Zedong quería escenificar su regreso lanzando lo que se conoce como la Gran Revolución Cultural en 1966. En 1966,
la cual buscaba de alguna forma revigorizar la ideología comunista y retomar el control personal de Mao sobre la nación asiática, ¿no? Esta revolución cultural claramente hacía énfasis en los principios más elementales del comunismo clásico y realizaba una crítica muy fuerte a las políticas de derecha que se venían aplicando con Deng Xiaoping y Liu Xiao propiamente. Entonces, la revolución cultural había sido apoyada por estudiantes, había sido apoyada por el sector estudiantil en China, lo cual hizo que se instalaran diferentes sistemas anárquicos o anarquías en escuelas de toda China, ¿no? Esto evidentemente podía ser algo peligroso dentro de la estructura política de un país que aspira al comunismo, ¿no? La revolución cultural fue apoyada también por el sector obrero, por la clase obrera. La revolución en sí se comenzó a salir de las manos. La revolución se comenzó a salir de control a finales de los años 60. Y la situación de alguna forma se puso difícil para el gobierno. No obstante, Mao Zedong había demostrado su tesis. Acerca del comunismo y había ciertamente reivindicado su poder en China con esta revolución cultural, ¿no? Repito, la revolución cultural de alguna forma trataba de volver a los elementos clásicos del comunismo y hacía una crítica muy fuerte a los diferentes sistemas de derecha. En 1976 se da el fallecimiento de Mao Zedong. Tras el fallecimiento de Mao Zedong, aquí, muchachos, se va a dar toda una transformación en la política económica de China. Tras la muerte de Mao Zedong se va a dar una transformación importante. La muerte de Mao marca un antes y un después en la historia de China como nación propiamente, porque es a partir de la muerte de Mao y la llegada al poder de Deng Xiaoping que se establece una estrategia económica de liberalización de la política exterior china. Es decir, es a partir de la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping que se va a cambiar, se va a modificar, se va a transformar seriamente todo el sistema económico chino para volverlo un sistema mucho más aperturista, ¿no? En 1976 entonces se da el fallecimiento de Mao y pronto iniciaría pues toda una lucha para ver quién asumiría el poder del gobierno en China. La extrema izquierda era dirigida por la viuda de Mao, quien buscaba continuar con esa revolución cultural que había iniciado Mao Zedong, recordemos, allá en el 66. Los reformistas situados más a la derecha política propiamente, pues eran encabezados por Deng Xiaoping. Los reformistas eran encabezados por Deng Xiaoping, quien había resurgido nuevamente con mucha fuerza. Deng aumenta su poder dentro del partido político y se granjeó la lealtad del ejército, y esto va a ser clave para hacerse con el control político, para hacerse con el poder, ¿no? La llegada de Deng Xiaoping va a ser clave, repito, para transformar la política económica china, que era una política muy cerrada, muy cuadrada, y pasar a una política económica mucho más abierta, mucho más liberal, ¿no? Con vínculos económicos con diferentes países del mundo, etcétera. De forma tal que la llegada de Deng Xiaoping va a marcar una pauta importante dentro de la política, ya no hablemos de la política económica, sino de la política social, la política cultural de toda esta nación asiática. Con la llegada de Deng inicia una China diferente, una China que buscaba o que aspiraba a la modernización de la economía. Eso era lo que buscaba China con lo que buscaba Deng Xiaoping con esta nación asiática. Se pretendía en ese sentido impulsar el mercado, impulsar una economía de mercado. Eso era lo que buscaba Deng Xiaoping, impulsar en China una economía de mercado, tratando de estimular, eso sí, 4 sectores importantes de la economía, que era el sector agrícola, el sector industrial, el sector tecnológico y el sector científico. Se trataba de modernizar esas 4 áreas de la economía, para, en ese sentido, propiciar un crecimiento exponencial de esta nación asiática al mundo entero. Y ciertamente lo logra, ciertamente se alcanza. Ciertamente una vez que llega Deng Xiaoping y se establece esa política económica
aperturista, liberal, de modernización económica, pues es lo que hizo que China comenzara a tener pues un crecimiento importante dentro de los parámetros económicos, ¿no? Fue a partir de la llegada de Deng Xiaoping y su política económica mucho más abierta hacia el capitalismo, propiamente hacia la privatización, que China se logra posicionar dentro de los mercados, dentro de los principales mercados económicos de todo el planeta. De forma tal que la muerte de Mao marca una pauta importante, porque es a partir de la muerte de Mao Zedong, la llegada de Deng Xiaoping al poder, que se establece una nueva estrategia económica en toda China, y es esa estrategia económica la que le ha garantizado el éxito a largo plazo, le garantizó el éxito a largo plazo, y lo que podemos observar hoy de China es parte de ese legado de Deng Xiaoping. Repito, con Deng Xiaoping se trató de modernizar 4 áreas importantes de la economía, que era la industria, el campo agrícola, la ciencia y la tecnología. Asimismo, los estudiantes chinos fueron enviados a formarse en el extranjero, donde conocieron los diferentes métodos capitalistas, ¿no? Conocieron los diferentes métodos del capitalismo, las diferentes estrategias económicas de liberalización, y trataron de impulsarlas, ponerlas en práctica en esta nación asiática. Y así sucedió, así ocurrió. Ciertamente Deng Xiaoping procuró un acercamiento diplomático también con todas las naciones del mundo. Ya no hablamos entonces de esa China comunista cerrada al planeta, cerrada completamente al resto de naciones, no. Ahora hablamos de una China de puertas abiertas, hablamos de una China que busca nexos diplomáticos, que busca relaciones diplomáticas con diferentes países del mundo, incluso países que eran pues ciertamente antagónicos, como lo fue Estados Unidos. Con Deng Xiaoping se logra un acercamiento importante a esta nación de América del Norte, cuando se da la reunión con el presidente Carter en la Casa Blanca, de forma tal que dentro de la política internacional, China, pues estaba también ese acercamiento diplomático con diferentes naciones del mundo, y ese acercamiento diplomático ciertamente va a facilitar que se abran vínculos económicos, relaciones económicas importantes, nexos económicos o lazos económicos importantes entre diferentes naciones del planeta. Y esto va a ser muy positivo para China, que hoy es una nación que se va a perfilar a convertirse en una potencia económica, produciendo en masa, en producción en masa, y exportando prácticamente a todas partes del planeta. Repito, aunque ciertamente China se sigue llamando República Popular China y es un partido con un perfil comunista, lo cierto del caso es que de comunismo ya no tiene nada, porque es una nación completa y absolutamente capitalista, ¿no? Con una estructura de mercado, una economía claramente de mercado, ¿no? Que es la que le ha garantizado claramente ese crecimiento exponencial que ha tenido en las últimas 2 décadas. China ciertamente continúa hasta nuestros días en una línea de crecimiento ascendente, ¿no? Garantizándose aliados importantes en el campo económico, como lo es Rusia, ¿no? Es importante esa alianza chino-rusa porque de alguna forma Rusia y China son 2 mercados que se complementan, ¿no? Se complementan, y eso pues evidentemente garantiza el éxito económico de China y el éxito político de Rusia. De forma tal que China ha sido sumamente inteligente a la hora de mover su ajedrez político para evidentemente seguir creciendo económicamente como nación. Se le podría criticar muchas cosas a China. Es claro que ese crecimiento económico ha ido en detrimento de ciertos derechos laborales, ¿no? Que es lo que históricamente se le ha criticado a esta nación asiática, ¿no? La violación a los derechos humanos y a los derechos laborales principalmente, ¿no? Pero lo que no se puede definitivamente omitir aquí es que ha sido una nación que ha crecido de forma exponencial en las últimas 2 décadas, y que hoy por hoy es la segunda economía más grande del mundo, y que se perfila para los próximos 20 años en convertirse en la primera economía del planeta, ¿no? Pasándole incluso por encima a la Unión Americana, Estados Unidos. De forma tal que ese crecimiento de China pues tiene que ver con muchos factores, ¿verdad? Pero principalmente con ese cambio de ruta político-económica que se va a dar con la llegada de Deng Xiaoping en 1976, con esa transformación económica que surge con la llegada de Xiaoping, con ese proceso de liberalización, esa modernización
dirigida en diferentes campos, en diferentes áreas y evidentemente las relaciones diplomáticas que ha logrado alcanzar con diferentes países del mundo, ¿no? Principalmente con Rusia, principalmente con Estados Unidos y con el mercado europeo, ¿no? Eso le ha garantizado evidentemente un éxito sin precedentes en el campo económico. Hoy por hoy China, repito, la segunda economía más estable, más pujante del planeta. Eso es, muchachos, lo más relevante de la lectura relacionado con la China comunista. Es importante, repito, que ustedes por favor hagan la lectura de las páginas de la antología, que sigan el hilo conductor, el hilo temático de todo este análisis que venimos haciendo. Es importante, por favor, que sigan observando cada una de estas tutorías que se suben al canal de YouTube. Las tutorías se van a seguir subiendo en la semana que corresponde a las tutorías, pues esta semana se subirá el video correspondiente o la clase asincrónica correspondiente. Es importante que saquen el tiempo para ver el video. Si tienen alguna inquietud, dejo todos los canales de comunicación abiertos, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, para que por favor se comuniquen. Nuevamente, felicitarlos por el extraordinario trabajo que han venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas. Esperamos continuar en esa misma línea y pues nada, muchas gracias por observar esta clase, esta tutoría acerca de las características de China. Nos vemos en una próxima sesión virtual.